Buenas tardes y bienvenidos. Apreciados, Directora General de Inclusión Social y Cooperación al Desarrollo y Subdirector General de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, representantes institucionales, directores de fundaciones, universidades, asociaciones sectoriales, ONGs, profesores y estudiantes. Gracias por acompañarnos en esta jornada anual que organizamos desde la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, para presentar proyectos de ingeniería para el desarrollo humano. Este encuentro nace con el propósito de poner en valor más de una década de cooperación internacional impulsada desde nuestra demarcación, en la alianza con universidades, entidades sociales, administraciones públicas y fundaciones. Hoy celebramos un recorrido conjunto que ha concitado conocimiento técnico, vocación de servicio y compromiso humano en lugares donde más se necesita. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 2.200 millones de personas carecen de acceso gestionado de forma segura. Entre ellos se encuentran 115 millones de personas que beben agua de la superficie, de ríos o charcas. 3.500 millones de personas tampoco tienen servicios de saneamiento gestionados de forma segura. La falta de conectividad y de servicios esenciales sigue siendo uno de los principales frenos al desarrollo en amplias regiones del mundo. Esta realidad descorazonadora refleja la falta y el gran desequilibrio que lamentablemente existe aún en el mundo. Todas las personas que participáis en esta sesión de hoy trabajáis incansablemente y comprometidos para revertir esta situación. Mejorar las condiciones de agua, saneamiento e higiene podrían salvar la vida de 1,4 millones de personas al año y evitaría la muerte diaria de 1.000 niños menores de 5 años. Por eso, los ingenieros de caminos, canales y puertos tratamos también de contribuir para paliar esta compleja situación, diseñando y ejecutando infraestructuras básicas que mejoren de forma directa las condiciones de vida de las comunidades que más lo necesitan. La ingeniería civil tiene desde su origen una dimensión de servicio. Construimos infraestructuras que generarán oportunidades de desarrollo económico y social, carreteras que conectarán comunidades aisladas, sistemas de abastecimiento que previenen enfermedades y energía que activa economías locales. Con este compromiso, en línea con el Plan Estratégico 2022-2026 de Caminos Madrid, estamos creando nuevas alianzas para consolidar proyectos de cooperación en el ámbito de la ingeniería civil. En 2025 hemos desarrollado y promovido iniciativas en colaboración con entidades que compartís esta visión. Permitidme que agradezca expresamente el compromiso de la Fundación ACS, Acciona ORG, el Ayuntamiento de Madrid, que habéis confiado en nuestra demarcación para impulsar proyectos piloto con vocación de permanencia y escalabilidad. Gracias también a la Comunidad de Madrid, a las ONGs como Caribou y Yacar África y a todas las universidades españolas y madrileñas y de los países de destino que hacen posible que el conocimiento académico se transforme en una opción concreta de cooperación y desarrollo. Este año, además, se incorpora como financiadora la Asociación Técnica de la Carretera, gracias al galardón que recibimos como apoyo al proyecto en Perú. Con toda seguridad, los protagonistas de esta jornada son nuestros estudiantes y jóvenes ingenieros. Representáis la mejor expresión de lo que significa formarse como excelentes técnicos y, además, como personas solidarias y comprometidas. Con vuestros trabajos de cooperación habéis materializado la esencia de la ingeniería civil en la poderosa herramienta de transformación social que mejora y ayuda a las personas. Vuestro trabajo de cooperación es inspirador y admirable. En la sesión de hoy conoceremos los proyectos desarrollados en 2025 y las líneas previstas para 2026, en diálogo con quienes los impulsan, los financian, los ejecutan y los viven sobre el terreno. Estoy segura de que será una jornada enriquecedora que nos permitirá corroborar que estos proyectos cambian, mejoran y tal vez salvan la vida de muchas personas. Muchas gracias. Es un placer escuchar ahora a Esther Ahijado, directora internacional del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que nos va a presentar las iniciativas de la Comisión Internacional y de Cooperación al Desarrollo. Gracias, Esther. Muchas gracias a ti, Lola, por esta introducción de una sesión que sin duda estoy seguro que va a tener muchísimo impacto. Y buenas tardes a todos. Antes de nada, me gustaría fundamentalmente agradecer la celebración de esta sesión y la oportunidad de incluirla en el ciclo de sesiones que, bajo el título Ingeniería y Cooperación, estamos promoviendo desde la Comisión Internacional y de Cooperación al Desarrollo del Colegio. Este ciclo, que se inició en el mes de noviembre
junto con la demarcación de Valencia, pretende ir recorriendo las diferentes demarcaciones del colegio para mostrar al conjunto de nuestros colegiados y de la sociedad que nuestra profesión no es solo técnica, que es ante todo una profesión al servicio de las personas y que la vocación de servicio hace parte del ADN de los ingenieros de caminos. Y en el centro de esa vocación deben situarse siempre los más desfavorecidos y las geografías con menos recursos. Allí donde las infraestructuras no son un símbolo de progreso, sino que son una condición básica de dignidad, de salud, de educación y de generar oportunidades donde no las hay. Y ahí es donde surge la responsabilidad, esa responsabilidad de la cooperación al desarrollo y en la que todos, absolutamente todos, podemos participar y poner al servicio nuestras capacidades. De esta responsabilidad tomó conciencia la Demarcación de Madrid hace ya muchos años, como nos ha dicho Lola, y son numerosas las iniciativas y los proyectos que vienen desarrollando en el ámbito de la cooperación, con una continuidad y un compromiso que merecen ser muy reconocidos. Y lo que hoy vamos a conocer con mayor detalle tiene la ventaja de que no son ideas abstractas, no, son experiencias reales, son alianzas sólidas y resultados muy concretos. Y precisamente por eso esta sesión encaja perfectamente en el espíritu del ciclo que estamos promoviendo, porque el objetivo no es únicamente visibilizar lo que ya se está haciendo, que es mucho y muy valioso, sino contribuir a ampliar su ámbito, su difusión al conjunto de todos los colegiados, independientemente de la demarcación a la que estén adscritos o de dónde residan o desarrollen su actividad profesional. Queremos que estas experiencias inspiren y despierten inquietudes y que sirvan de referencia para que otras demarcaciones puedan impulsar iniciativas similares adaptadas a sus propias realidades. Desde la Comisión estamos trabajando precisamente para crear un marco que facilite este proceso, un espacio de encuentro, de intercambio de buenas prácticas, de identificación de socios y de acompañamiento técnico e institucional. Queremos pasar de las ideas a los hechos, como ya estáis haciendo desde Madrid. Y permitidme algo desde lo personal, y es que como colegiada de la Demarcación de Madrid, estas iniciativas me generan una profunda admiración. Admiración por el compromiso sostenido en el tiempo y por la capacidad de movilizar talento y sobre todo talento joven desde las universidades y demostrar que la ingeniería española puede tener un impacto real y transformador más allá de nuestras fronteras. Como decía, desde la Comisión Internacional y de Cooperación al Desarrollo vamos a estar dando todo el soporte necesario para que así sea, porque si algo tenemos claro es que la cooperación no puede ser una actividad periférica dentro del colegio. Es una expresión coherente y completamente necesaria de nuestra identidad profesional. Y además, en el ámbito de la cooperación, siempre pensamos que estamos aportando y dando a esas personas quizá o a esas geografías menos favorecidas, pero el retorno que se obtiene cuando se trabajan estos proyectos de colaboración creo que no es medible, porque hace mejores profesionales y mejores personas que en el día a día, y sea donde vayamos a desarrollar nuestra actividad, seguro van a marcar a esos profesionales de una manera diferente. Y nada, simplemente dar las gracias de nuevo, la enhorabuena a todos los que lo estáis haciendo posible, y estoy segura de que cuando salgamos de esta sesión lo vamos a hacer todos con la mirada un poquito transformada. Así es que nada, muy buena sesión y buena tarde. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos.
Para comenzar, me gustaría explicaros brevemente el recorrido que vamos a hacer todos juntos esta tarde. Hemos preparado una sesión basada en el diálogo entre instituciones y organizaciones, pero sobre todo para aquellos que habéis vivido en primera persona los proyectos de cooperación, que sois vosotros, nuestros estudiantes y jóvenes ingenieros de caminos. Realmente sois los que dais sentido a esta iniciativa. A lo largo de la jornada vamos a contar con 4 mesas, cada una con un aspecto clave de nuestros proyectos. El proyecto en la República Democrática del Congo, proyecto en Senegal, proyecto en Perú y una última y cuarta mesa que estará compuesta por jóvenes ingenieros que han participado en los proyectos de cooperación y que compartirán con vosotros aprendizajes y experiencias que han vivido. En estos espacios hablaremos diversos temas: colaboración público-privada, migración, cooperación, financiación, derechos humanos, todos ellos temas muy complejos y profundos, merecedores de una jornada, pero no tenemos tanto tiempo y lo que vamos a hacer es abrirlos a la reflexión y, sobre todo, tratar de mostrar cómo la ingeniería de caminos también se construye desde la perspectiva de la humanidad, lo social y lo integral, ¿vale? Poco más, no me extiendo más porque os he pedido a todos que seáis concisos, así que vamos a arrancar con la primera de las mesas, dedicada al proyecto desarrollado en Kinshasa, República Democrática del Congo, moderada por Eduardo Fernández González, ingeniero de caminos y colaborador muy activo de la Demarcación de Madrid en proyectos de cooperación como Senegal, Cabo Verde y en la propia Kinshasa. Eduardo. Nos acompañan en esta mesa Laura Castaños Quero, directora general de Inclusión Social y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, que aprovecho para felicitar al Ayuntamiento de Madrid por el 30º aniversario de su compromiso de cooperación al desarrollo. En particular, reconocer tu labor, Laura, cuya dedicación desde 2022 ha sido clave para la escalabilidad, fortalecimiento e institucionalización de nuestras iniciativas. Sabía que me iba a trabar en esta palabra. Nicole Endonga, directora de la ONG Caribou, por favor, Nicole, referente en la acogida de personas africanas recién llegadas a Madrid y en el acompañamiento migratorio. Luis Jordá, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, con amplia experiencia en cooperación internacional y acompañante académico este año de los estudiantes de Kinshasa. Y Paula Cons, estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, participante del proyecto en 2025 junto a su compañero Nicolás Alcalde, que hoy no puede acompañarnos porque actualmente se encuentra en Líbano. Permitidme nombrar a la persona que falta, José Mayor Oreja, director de la Fundación ACS, que lamentablemente no ha podido acompañarnos por temas personales de última hora, pero aún así quiero subrayar que su participación y apoyo ha sido fundamental en el desarrollo de nuestros proyectos desde 2014. Desde la Demarcación de Madrid queremos enviarle nuestro agradecimiento y reconocimiento. Todo tuyo. No sé si se escucha por el micro o no. No, tiene que estar en verde. Ahora. Hola. Venga, ahora mejor. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, decir pues nada, que es un placer poder estar aquí en otra tarde más en el colegio. Y bueno, la verdad que me siento muy cómodo en esta mesa porque veo muchas caras conocidas, entonces seguro que va bien. Voy a deciros también que me han metido demasiada presión con el tema de los tiempos, entonces vamos a intentar cumplirlo. Pero vamos, que es un honor también estar aquí, pues eso, con representantes de tantos puntos diferentes, ¿no? Pues desde el Ayuntamiento de Madrid, ONGs locales, la universidad, estudiantes que han estado ahí viviendo unas experiencias como las que yo he podido vivir hace poco. Entonces, bueno, pues vamos a intentar pues hablar un poco y conversar sobre bueno, un poco acercar también a la gente que nos acompaña hoy un poco a lo que significa Kinshasa, la realidad que se vive ahí y sobre todo también
cuál es la realidad que vivimos aquí con gente que puede venir de Kinshasa o de otras partes de África y bueno, un poco de eso. Entonces, nada, para empezar, pues tengo ahí, pues como siempre hay que darle importancia a los estudiantes en estas jornadas, pues empezar aquí un poco pues con Paula para que nos cuente un poco brevemente pues en qué consiste un poco el proyecto que han desarrollado este año junto con Nicolás y bueno, eso, un poco el reto técnico y el aprendizaje personal que ha tenido la experiencia. Pues nosotros hemos estado 10 días en Kinshasa, que es la capital del Congo, y hemos participado en la instalación de 20 placas solares en Karibuni, que es una biblioteca en la que se realizan distintas actividades culturales que fomentan la formación, tanto de algunos días más alternos hay niños, pero sobre todo hay jóvenes y adultos. Se les dan clases de español allí y debido a que la red eléctrica del Congo es terrible, hay un montón de cortes, subidas, bajadas de tensión, apagones, sí, que no sabes cuándo va a volver la luz, pues les hacía mucha falta. Ese fue principalmente el proyecto del que yo más adelante, bueno, estoy haciendo el TFG. Y aparte de eso, también es verdad que hemos colaborado con ellos en laboratorios, les hemos ayudado a montar las máquinas, les hemos enseñado a usarlas, bueno, sobre todo esto con Luis. Y más que nada hemos trabajado juntos y hemos aprendido tanto nosotros como ellos. Reto técnico, pues yo creo que ha sido el adaptarnos a cómo trabajan ellos y entiendo que para ellos también ha sido un reto el adaptarse a cómo trabajamos nosotros. Y entre vosotros, porque yo recuerdo cuando estábamos nosotros que yo el francés no lo pilotaba mucho, entonces utilizábamos ahí gestos y lo que podíamos para esto, pero al final teníamos conversaciones y hablábamos de temas ahí profundos incluso, porque al final la comunicación es muy esencial, ¿no? Habéis estado con estudiantes también de la IMPTP, sí. ¿no? Sí, yo he de decir que yo en el colegio era de alemán, yo francés no tenía ni idea, sigo sin tener mucha idea, pero tuve mucha suerte porque una de las estudiantes hizo mucho el esfuerzo por aprender inglés y tienen mucha facilidad con los idiomas allí, como hay tantos más pequeños, tienen muchísima facilidad. Y de la que me fui de ahí, esta niña sabía inglés, vamos, estupendamente. Entonces sí que fue fácil, te lo hacen fácil también, es verdad. Y Luis, tú desde la perspectiva un poco más de el que lo ha acompañado y bueno, y también de profesor y cooperante que has estado en todos los lugares del mundo ahí siempre con la cooperación, ¿cómo has visto tú desde tu punto de vista esa experiencia que han vivido ellos? ¿Cómo les has acompañado? ¿Cómo ha sido un poco esa visión? Bueno, acompañarles, yo creo que la idea también era más que nada, bueno, pues ser un poco un apoyo, ¿no? Porque ellos la verdad es que han funcionado totalmente por su cuenta. Nosotros en cuanto en la escuela, en cuanto a cooperación, tenemos como dos líneas de trabajo, ¿no? Un poco también para introduciros un poco en cómo funciona el tema, ¿no? Nosotros, por una parte, acompañamos en lo que son los trabajos fin de máster y fin de grado, que este es el caso, y luego también estamos trabajando en el nexo entre universidades, lo que son vivir la experiencia de estar ahí una semana, que profesores de allí vengan una semana aquí. Entonces, ellos también hicieron un poco la labor de conocer a otros estudiantes, con la idea de que con la beca Erasmus Plus, que tiene ahora la Unión Europea, pues que sigan habiendo un intercambio entre estudiantes y profesores de las dos universidades. O sea, que tenemos, digamos, las dos líneas, lo que son los propios proyectos de cooperación, y tanto de máster como de grado, como lo que son las líneas de colaboración de estudiantes y profesorado. Y la verdad es que eso se manejaron muy bien, o sea que ningún problema. Y, por ejemplo, tú que les has visto, porque supongo que luego en tu vida profesional también te has juntado con cooperantes ya profesionales, ¿cómo ves que una experiencia así en jóvenes estudiantes luego puede incidir en su vida laboral o en su vida profesional? Hombre, yo creo que esta experiencia es una experiencia enriquecedora y es una experiencia que todo estudiante debería de poder, al menos una vez en la vida, hacerla. Yo creo que tenemos que intentar facilitar esta experiencia, aunque luego muchos de ellos no vayan a volver a un país con complicaciones y demás el resto de su vida, bueno, por lo menos que vivan esa experiencia. Y luego muchos ingenieros y ingenieras hoy en día van a trabajar en el extranjero. De hecho, por ejemplo, ahora las cifras hablan de casi el 70% de la contratación española de la ingeniería es en el extranjero. Entonces, el hecho de irse de joven a vivir en otro país, pues uno tiene empatía con otra cultura, conoce otras maneras de ver las cosas. Entonces yo creo que es importante también, tanto a nivel personal como en muchos de ellos a nivel profesional. Yo creo que enfrentarse a este problema de otra cultura, de otro idioma, cuando uno es joven, pues yo creo que te enriquece.
Pues en la línea un poco de esto de la universidad, es verdad que este proyecto siempre nos ha llamado mucho la atención a todos los que hemos estado en algún momento, porque alberga la colaboración de entidades muy diferentes, ¿no? Porque al final el gran apoyo de las universidades, tanto las de aquí como la de allí, que para nosotros es algo esencial, pero luego cómo se ha implicado allí la embajada, ONGs de allí, también ONGs de aquí y el Ayuntamiento de Madrid. Entonces así ya introduzco que va a hablar Laura. Sí que es verdad que ese tema de la colaboración público-privada, que ahora pues, bueno, es la típica palabra, ¿no? Que se dice así, que queda como muy bien, pues es verdad que creemos que es esencial, ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco qué aspectos tú consideras que, bueno, que pueden ser prioritarios en esta colaboración o entre diferentes entidades de este estilo. Bueno, pues muchas gracias y... Bueno, la colaboración público-privada, más allá de que es un título que ahora mismo además vende muy bien, yo creo, claro, yo creo que lo fundamental es creérnosla y creérnosla de verdad y sobre todo asumiendo el papel y la responsabilidad que tenemos cada uno en esa colaboración público-privada. Luego sucede que no es tan fácil aterrizarla y nosotros tenemos un ejemplo muy claro con un convenio que estamos intentando con las 6 universidades públicas en el que esa misma experiencia que comentaba la compañera se trataría de extrapolarla. Hemos comprobado lo que del equipo de cooperación del Ayuntamiento de Madrid llevaba años soñando y teníamos la intuición de que iba a funcionar. Yo únicamente, Isabel, me tocó arrancarlo y disfrutar de esto, o sea que el impulso era en realidad todo el trabajo del equipo que ya estaba hecho y tienen muy clara esa colaboración pública-privada. La tenemos muy clara, pero es difícil aterrizar. Ahora mismo tenemos el acuerdo, el Ayuntamiento de Madrid tiene el presupuesto, las universidades tienen la disposición y hay una una gran dificultad en lograr que arranque por un tema, lo llamaba una compañera hoy, una dificultad administrativa. Y es que es eso, y al final ya no es solo cómo lo veamos desde el convencimiento externo, sino cuánto estamos dispuestos a trabajar de manera interna para que eso sea una realidad y se logre aterrizar. Y sin ninguna duda tenemos que salir del esquema clásico de la cooperación, que también es muy valioso, el de financiar proyectos a entidades que se desarrollan. No son fórmulas excluyentes, son fórmulas complementarias, pero sí que es cierto que el valor añadido que ofrece esa colaboración público-privada para nosotros es que no lo podemos cuantificar, es algo valiosísimo. Por el impacto en Madrid, en tanto que jóvenes madrileños tienen esa experiencia en lo personal y en lo profesional, lo que comentábamos, van a ser unos profesionales en el futuro increíbles, han tenido un aprendizaje personal que a lo mejor no son conscientes ahora, pero yo creo que esto sí que cambia vidas. Yo lo tengo comprobado contigo, no sé cómo serías antes, pero ahora tienes metido dentro en tu ADN esa idea de cooperación. Y al final ocuparás los cargos que sean y desde ahí vas a arrastrar en sentido positivo, vas a llevar todo este aprendizaje que ha supuesto. Y creo que es responsabilidad de las administraciones, por supuesto el Ayuntamiento de Madrid, intentar facilitarlo y bueno, estamos ahí procurando que esa dificultad administrativa se aterrice y se logre superar, pero no es fácil. Desde luego lo que sí que creo que es fundamental es tenerlo muy claro y no parar aunque vengan dificultades, porque si lo llevas como una mera actuación más, al menor escollo igual te das por vencido. Y la clave es tenerlo muy claro y trabajar muy duro hasta conseguirlo, sí. Claro, es que una de las cosas que desde la demarcación siempre nos han estado ahí metiendo era cómo estas experiencias pueden quedarse también en Madrid, ¿no? Que al final no sea pues lo que tú has dicho justo, pues esta cooperación clásica que hay, que no es que la estemos criticando ni mucho menos, pero simplemente cómo podemos ampliar, ¿no? Ver un poquito más a gran escala, ¿no? La ampliación es implicando a otros actores a distintos niveles, universidades, fundaciones, empresas, entidades que trabajan aquí, que conocen a la población que ya vive aquí. Es la clave de ir sumando actores, insisto, cada uno sabiendo cuál es el papel que juega, claro, sin querer jugar un papel que no le corresponde y asumiendo cada uno la responsabilidad que tiene y llevándola pues, con toda la eficacia posible. La idea de este proyecto a nosotros también nos encanta porque teníamos claro que iba a funcionar, pero no vale con decirlo, hay que mostrarlo. Y la idea es que se quede también como política pública. Yo recuerdo la tarde en el área de gobierno en la que le contasteis al concejal cómo fue la experiencia y él lo dice muchas veces. Cuando hablamos de cooperación y en el ámbito de una institución tan grande como el Ayuntamiento de Madrid,
pues a lo mejor entre los grandes problemas o grandes retos del ayuntamiento, la cooperación, ¿qué lugar puede ocupar? Pues uno relativamente pequeño, porque hay 1000 dificultades de ciudad también. Entonces, ese café informal o esa charla, bueno, pues se quedaron todas las ideas ahí, en el concejal, lo trasladó en Junta de Gobierno, pues oye, existe este proyecto de cara a justificar el convenio también con universidades. Y se lo cree. O sea, llegáis a transmitirlo con tanta honestidad que decimos, oye, pues es que esto funciona y es lo que hay que explorar. Entonces, yo creo que la clave es escalarlo hasta el nivel de aterrizarlo como política pública y que las personas que estén ahí de verdad crean que es el camino a seguir, que no sea un trabajo más, sino que sea el que tú sientes que es el trabajo más bonito. Bueno, qué bonito. Sí. Esperemos que sea así, o sea que sí. Además, con vuestra experiencia y vuestro ejemplo, claro que eso... Joder, pues genial. Y ahora voy a ir, como la has mencionado tú, a Nicole, porque sí, bueno, yo ya sabes que conozco de primera mano tu ONG, porque colaboro con vosotros, y la verdad que incluso yo, que cada lunes voy ahí con vosotros, sigo sin enterarme de la situación, porque es que para enterarse realmente de la situación que viven muchas personas a día de Madrid, que es que ni noticias ni leer, hay que estar ahí al pie del cañón y bueno, ¿quién mejor que tú para simplemente contarnos así un poquito cómo se vive un poco la inmigración africana o cómo la ves tú en estos últimos años que ha habido pues tantos cambios al final y un poco también cómo crees que jóvenes estudiantes o que la gente se pueda implicar en proyectos de este tipo pueda ayudar a que haya un cambio de visión a las cosas. Muy difícil te lo he puesto, Te lo he puesto difícil. A ver cómo respondo. Es complejo hablar un poco de la migración. Es cierto, ¿no? Hoy día no se puede hablar de la cooperación sin hablar de la migración. Actualmente yo creo que ha subido muchísimo la migración aquí en España comparando a otros años y cada vez hay migración también femenina, porque antes era más bien los hombres que migraban y hacía la reagrupación familiar, pero hoy todo ha cambiado. Esas mujeres también están arriesgando sus vidas, ¿no?, en rutas cada vez como más complicadas. Ahí es donde hay que poner un poco más de acento sobre la cooperación, porque si es una cooperación quizás no de tú a tú, es muy difícil que las cosas se hagan de una forma, digamos, de tú a tú, en ese sentido. Aquí la migración en sí hay bastante barreras, si se puede decir así. Una persona que llega, si no habla el idioma, pues está en una situación irregular, es muy difícil que se integra. Entonces, la integración de una persona migrante depende un poco de cómo ha llegado esa persona. Una persona que ha llegado por estudiar, por reagrupación familiar, no sufre las mismas dificultades que una persona ha llegado en una ruta muy complicada o huyendo de contexto de guerra, como hoy la mayoría de las personas que están viniendo llega desde el conflicto, contexto de conflicto. Por lo tanto, su integración es más lenta que las personas que cogen un avión que llega aquí para poder integrarse. Claro, y por ejemplo, en ese sentido, gente que ha podido vivir experiencias como la que se ha vivido gracias a este proyecto, ¿cómo crees que puede cambiar un poco la mentalidad? ¿O cómo crees que se puede ayudar a conocer mejor esa realidad o ayudar a que esas personas tengan un periodo de integración mejor? Yo creo que desde la mentalidad, la percepción del otro, porque aquí nos suelen ver siempre como el otro. Entonces es muy difícil que se nos acerquen para poder acompañar a las personas. La juventud puede cambiar muchísimo porque hoy día hay jóvenes también migrantes que están buscando cómo integrarse. Yo creo que este acercamiento ayudaría muchísimo para que los jóvenes piensen que los jóvenes que están llegando aquí en España no le están quitando ni el trabajo ni oportunidades, sino también que están sumando. Yo creo que las experiencias que están cogiendo desde los países de África o de América puede ayudar a que vea también otra visión, que los jóvenes allí también son jóvenes como ellos, estudiantes que se están buscando la vida y si llegan aquí no sobrarían, sino añadiría un plus. Joder, eso que dices, la verdad que es una cosa que gracias a este proyecto y el contacto que se tiene con estudiantes de la INBTP, de la universidad de allí, la verdad que yo creo que eso suma mucho y sí que es verdad que te encuentras esa realidad, ¿no? Que tú aquí eres un estudiante de caminos y ahí hay otro estudiante de caminos normal y corriente, o sea que es que somos todos iguales en ese sentido.
Bueno, pues oye, muchísimas gracias por estas palabras que nos habéis ofrecido y simplemente nada de decir que aquí a los jóvenes que haya por aquí ansiosos de nuevos proyectos, contaros simplemente que en el 2026 va a continuar los proyectos en Kinshasa y que se van a hacer por un lado en la casa de acogida de Banaya Poveda, que la verdad que yo he tenido la suerte de estar ahí y es una gozada porque es una residencia donde hay muchos niños pues huérfanos y la verdad que necesitan ahí pues unas plaquitas solares para poder tener energía y poder desarrollar los proyectos que tienen entre manos, y luego también en la universidad, para seguir un poco esta línea, ayudar en el tema de los laboratorios, un poco también en algún tipo de programación, en hidráulica, la calibración de material del laboratorio, seguir un poco la línea que habéis seguido. Así que nada, muchas gracias y damos pie a la siguiente mesa. A continuación, damos paso a la segunda mesa de diálogo dedicada al proyecto de desarrollo en Senegal, que estará moderada por Adriana Crescente, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y colaboradora de la Demarcación de Madrid en el proyecto de colaboración Senegal 2023. Nos acompaña Nicole Endonga, Miguel Marchamalo Sacristán, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. José María Piñero, director de la ONG Yacar África, con presencia activa tanto en Senegal como en procesos de acompañamiento en Madrid. Javier Rojas Santiago, ingeniero civil por la Universidad Politécnica de Madrid y estudiante de máster en la Escuela de Ingeniería de Caminos de la Universidad Europea. Y Miguel Pérez Pla Yahue, estudiante en grado de la Universidad Politécnica de Madrid, ambos participantes en el último proyecto desarrollado en Senegal. Adelante. Hola, ahora. Bueno, buenas tardes. Es un placer para mí moderar esta mesa porque tuve la suerte de ir a Senegal y la verdad que siento que es un espacio que me ha enseñado a aprender y a entender la cooperación universitaria. Este proyecto siento que no fue solo técnico, sino humano, formativo y que tuvo una transformación en todos los estudiantes que vamos. Hoy me acompañan personas que representan todas las miradas como estudiantes, profesorado y ONGs. Antes, en la mesa anterior, hemos hablado sobre reflexiones de las instituciones y sociales, pero en esta mesa nos queremos centrar sobre la experiencia directa en el terreno. Por eso queremos empezar un poco, que nos contéis los que fuisteis este año, que es Miguel y Javier, un poquillo en qué consistió el proyecto y qué os aportó la visita a Karubu, desde tanto el punto de vista técnico como el humano. Bueno, hola a todos. En concreto fuimos a la región de Kédougou, que es una región al sureste de Senegal, para hacer realmente un sistema de letrinas y un sistema de abastecimiento. Yo me centré en un poblado y mi compañero se centró en otro. Yo estuve las 2 primeras semanas en el poblado de Abibu, que es un poblado muy pequeño de unas 200, 300 personas, y lo que me centré principalmente es en recoger datos para pues todo lo que tiene que ver con pozos, con sistemas de abastecimiento, calidad del agua y todo lo que hay en ese aspecto. Y luego también hicimos una serie de entrevistas concesión a concesión, que es como casa a casa, porque ahí van como varias casas por familia. Y bueno, estuvimos hablando con lo que realmente necesitaban, la calidad de las letrinas que tenían, también vimos quiénes no tenían y hicimos un poco una criba para seleccionar a las familias que realmente lo necesitaban. Y bueno, yo no llegué a ver terminar las letrinas porque me tuve que ir un poco antes, pero vimos un poco cómo empezar, elegimos a quiénes hacérselas y luego pues eso, todo eso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues continuando lo que decía mi compañero, pues él donde lo dejó yo lo cogí. Yo estuve más enfocado en Itato. Seguí un poco el trabajo de tema de recogida de datos, seguimos apoyando en eso.
Como nos dio tiempo a acabarlo, pudimos apoyar también en tema de... Bueno, pues tienen ahí un montón de proyectos abiertos desde Jacar África, la verdad. Mi enhorabuena por eso. Y pues bueno, respecto a lo de Kedugu hacia Caribú, bueno, a mí pues esta experiencia sobre todo ha sido enriquecedora a nivel personal y, por ejemplo, en Caribú yo creo que es muy importante también porque lo que te llevas de ahí es, al final humanizas a las personas, que ahora mismo yo creo que hay un problema con todo el tema, pues lo que se comentaba, ¿no?, del tema de la migración, pues los discursos que hay ahora o la idea que hay ahora, se está deshumanizando mucho a las personas, y cuando las conoces y cuando te acercas a sus realidades es cuando de verdad pues puedes humanizar a esas personas y ver que esos problemas te podrían tocar a ti también. Al final la empatía, lo que me gustaría a mí, vamos, yo lo que creo que se puede mejorar en ese sentido es que nosotros nos acercamos a estos proyectos y pues a lo mejor por el contexto en el que nos encontramos, pues somos personas que tenemos más facilidad de llegar a este tipo de situación, y también sería importante que, por ejemplo, estas situaciones se acerquen a los estudiantes, no solo simplemente que nosotros a lo mejor nos acerquemos 2 personas a esto, sino que, por ejemplo, yo creo que también podría ser muy interesante que este tipo de proyectos se acerquen a las universidades, porque al final, pues lo que digo, ¿sabes? Al final a lo mejor yo me puedo involucrar porque ya tengo un contexto que me interesa, o puedo involucrarme un poco más, y yo creo que también hay que expandir esta visión un poco pues en un ámbito superior, en otras universidades, lo que sea. Justo entrando un poco en la dinámica de trabajar con varias entidades, ¿tú qué dirías que es lo que necesitan ellos o qué es lo que fallan entre ellos para la coordinación? Bueno, o sea, yo, por ejemplo, en mi experiencia, o sea, la verdad que la coordinación, la verdad, ha sido muy buena. También es verdad, pues, por ejemplo, el equipo que tiene desde Jacar África, al final facilita mucho. Yo ahí he estado totalmente acompañado. Pues la gente también, vamos, ya tiene un equipazo allí. También es muy bueno, yo creo, porque allí es muy importante todo lo que nosotros queremos transmitir allí, que lo puedan transmitir desde la parte que lo necesita, porque nosotros creemos que podemos llevar... Yo, por ejemplo, te crees que vas a cambiar el mundo cuando vas para allá, y sí que es verdad que al final lo que ves es una gota después de todo el trabajo que hay y todo el que queda por hacer, que al final a nivel cultural también es muy diferente lo que tú puedes aportar por cómo estás acostumbrado a hacer aquí las cosas. Y bueno, a nivel coordinación yo creo que muy bien. Lo único, pues, yo sí que he hecho falta a lo mejor que se establezcan, sí que es verdad, unos objetivos, en tanto desde la universidad como desde asociación y demás, unos objetivos reales en los que yo ya sí que de verdad a lo mejor me pueda preparar y la ayuda pueda ser todo lo que se pueda dar. Bueno, Miguel, es que justo no tienes un micro. Cuando fuisteis a Senegal, ¿qué dirías que fue lo que más te sorprendió trabajando allí? A mí lo que más me sorprendió, bueno, lo primero, el idioma, que al final ahí pues, es un poco complicado porque cada uno habla un idioma, incluso con los que me pusieron en Jacar, entre ellos cada uno hablaba un idioma, entonces se complica un poco, pero luego también a mí me sorprendió mucho el papel de la mujer ahí. Porque nosotros, al final, como teníamos que hacer entrevistas, hablábamos con todos, pero realmente tú tenías que hablar con el hombre, y había muchísimas preguntas que ellos no sabían responder. Todo el tema de agua, de comida, de todo de lo que subsistían ellos, no tenían ni idea. Entonces tenían que preguntar a la mujer, y realmente la mujer, luego sí que es verdad que había con alguna que nos dejaban hablar, son las que realmente te cuentan la realidad. El hombre te intenta contar una cosa, algunos intentan dar un poquito más de pena para que les ayudes más, y luego hablas con la mujer y realmente te cuenta la realidad, lo que necesitan de verdad y cuáles son las carencias que tienen. Y si volvieras hoy allí, ¿qué harías diferente y por qué? Ahora con los conocimientos que tienes y con la experiencia. Bueno, primero lo que haría es intentar conseguir más información antes de ir. Al final fuimos un poco a ver qué pasaba, y luego ahí es muy complicado. O sea, al final son poblados que no tienen ni alcalde, no tienen nada, es un jefe de un poblado, y hay muy poca información acerca de tanto los proyectos que se han hecho ahí, la huerta, porque la hicieron los de Jacar, entonces ahí sí que tenías más información de la bomba de agua y todo, pero en general hay entre cero y nada de información. Para los acuíferos fue imposible conseguir información, entonces yo creo que recopilar un poco más de información antes de ir, y luego ahí pues
hablar con más gente, intentar hablar con entidades públicas de ahí, que es un poco difícil luego también. Bueno, ahora un poco para continuar, Miguel, tú has sido tutor durante muchos años en proyectos de cooperación en la escuela. ¿Tú qué crees que es el valor añadido que tienen los alumnos cuando hacen un proyecto de cooperación? Bueno, pues el valor añadido lo estamos viendo aquí. De hecho, los que están hablando y muchos de los que estáis aquí habéis sido alumnos que habéis dado ese paso y habéis tenido esa experiencia. Como ha dicho antes Laura y también ha recordado Esther, la apertura de mente que supone no hay nada equiparable en la universidad. O sea, nosotros, a fin de cuentas, estamos formando ingenieros en un entorno europeo y sobre todo español, pero cuando llegan a estas situaciones se dan cuenta de que, por ejemplo, el tema de la información, el nivel de información es diferente, el nivel de los códigos. Muchas veces aquí en España y en Europa trabajas en función de normativas que ya están hechas. Todo esto realiza una apertura en el alumno impresionante, que luego se nota en su cambio como persona y también, todos lo estáis diciendo, no sé, a lo mejor alguien dice que no, pero yo creo que en la vida profesional también, o sea, evidentemente cuando trabajéis en vuestras empresas o en administraciones esto se nota, o sea, esa apertura de mente no es la misma. Entonces, bueno, por la parte de la escuela pensamos que es la mejor experiencia que pueden tener. Evidentemente, bueno, pues luego no todo el mundo se anima y a lo mejor no todo el mundo consigue financiación, pero un gran número lo está consiguiendo y vamos a apostar que sea más. Justo hablando de la escuela, es una de las que más proyectos de cooperación ha impulsado en España. ¿Cuál dirías que es el valor formativo y social que encuentra para hacerlo y por qué se mantiene ese compromiso? Bueno, el valor lo estamos comentando. Es una experiencia valiosa, formativa. O sea, un ingeniero que ha pasado por cooperación es diferente de un ingeniero que no ha pasado por cooperación. Eso está claro a día de hoy. Igual que otras experiencias. No estoy diciendo que sea la mejor, pero evidentemente cambia a las personas. ¿Y por qué se mantiene? Sobre todo, la energía brota del alumnado. O sea, nosotros la experiencia que hemos tenido como tutores es que hay una energía enorme, hay un interés enorme y entonces los alumnos son los que han empujado muchas veces estos temas con una necesidad de buscar tutores, buscar temas. Lo que sí que hemos hecho los profesores desde esta época, como está Luis, muchos compañeros, es trabajar en conjunto, ordenadamente, para generar una oferta de títulos que permitan a estos alumnos cumplir este periodo formativo. Y aquí es donde, bueno, pues donde estamos. Entidades, pues la demarcación ha sido fundamental, la Fundación Entre Canales, los proyectos de ayuntamiento, los proyectos con YACAR, los proyectos con la Fundación ACS han sido muchos de los proyectos que han permitido a nuestros alumnos salir. Y la energía, como os digo, viene de dentro y también viene un poco del ADN del ingeniero de caminos, que lo ha comentado Esther, ¿no? O sea, si es una profesión que se ha creado para proveer servicios a la sociedad, servicios básicos, cuando te encuentras en un entorno como este, estás, digamos, como si dijésemos, en tu área de máxima demanda. O sea, casi tirarían de ti de cada mano, ¿no? Porque tú estás poniendo unos paneles o estás haciendo un abastecimiento, pero falta también lo otro, falta lo otro. Y una cosa que ha funcionado muy bien también son los propios alumnos cuando vuelven como mensajeros de esa comunidad y de esa organización o de esa ONG diciendo, bueno, yo he hecho esto, pero faltan esto. Entonces, ese trabajo que las organizaciones llaman de identificación en terreno, nuestros alumnos, quizás los primeros que llegáis, os encontráis con esa situación, pero en la siguiente fase, cuando vayan a colaborar en ese lugar, tú dices, bueno, por cierto, falta esto, además en orden de prioridad está claro, porque ya lo sabemos, hemos entrevistado a la gente, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte en la que cómo se alimenta y se retroalimenta. Es un sistema que una vez que esto empieza a funcionar, genera energía. A ver, no te voy a vender la fuente de la eterna energía, pero sí, genera energía que viene del propio proceso. Y entrando en las dificultades que ofrecen los proyectos de cooperación, como puede ser la financiación, que los profesores estáis a tope, ¿cuál dirías que es la principal barrera y cómo podría abordarse? Bueno, la principal barrera ahora, como todos sabemos, es el cambio de paradigma mundial, porque la energía sigue, el interés sigue, las necesidades yo creo que aún son mayores, pero el cambio de paradigma que ha habido en los últimos años, bueno, la gente que estéis empezando esto, no os desaniméis por eso, pero la gente que lo ha visto un poco de perspectiva, por ejemplo, hace 10 años el tema de los objetivos de desarrollo, la agenda y la cooperación estaban totalmente en la mesa. Entonces, evidentemente, este es un momento en el que las entidades que realmente creen en esto van a seguir aportando y van a seguir apoyando y nosotros vamos a seguir en ello. Yo creo que esa es fundamentalmente la dificultad, porque las dificultades de otro tipo, de falta de información, de
falta a lo mejor de contacto con las organizaciones, se resuelven. Con respecto a los profesores, sí que es verdad que los profesores están muy liados. Lo que también ha ocurrido es otro cambio, ¿no? Que los profesores jóvenes se les requiere una carrera solo investigadora para que puedan hacer carrera. Entonces, había muchas personas cuando, por ejemplo, yo era profesor joven, había muchos referentes para nosotros en cooperación que eran profesores dedicados exclusivamente a la cooperación. Y eso, por ejemplo, ahora es muy difícil hacerlo en el marco actual de lo que le pide un profesor. Pero, quiero decir, profesores va a haber y hay, o sea, cada vez que pedimos tutores, hay tutores y, bueno, hay gente que se ofrece y yo creo que esto va bien, ¿eh? O sea, animaos. A pesar de que decimos de esta tesitura mundial, que es indudable, o sea, eso está pasando. Bueno, Nicole, tú antes, en la mesa anterior, hablaste de las dificultades que viven muchas mujeres para integrarse y construir una vida en libertad. Desde tu experiencia, ¿qué deberíamos de incorporar en nuestros proyectos, tanto en el de Madrid como en el de los países de origen, para comprender mejor sus realidades y que respondan como una forma muchísimo mejor a sus necesidades? Yo creo que solo el proyecto que ha implementado el Colegio de Ingenieros para mí es una buena práctica, no solamente para el colegio, sino también puede copiarlo otros colegios, universidades. Porque si puedo hablar un poco de esa buena práctica, no solamente esa alianza nos ha generado un buen voluntario que tenemos hoy y también nos ha traído otros jóvenes voluntarios. Entonces, yo creo que se tiene que ver desde la perspectiva, no es como una ayuda, sino a lo mejor un apoyo. A lo mejor desde aquí hay herramientas que otros no tenemos, tanto en África como aquí. También las personas migrantes que llegan muchas veces, llegan con una mochila cargada de problemas. Por lo tanto, necesita un acompañamiento, no que les empodera, porque una persona que llega tiene ya suficientemente, ¿no?, su empoderamiento, pero necesita en un momento dado de su vida que alguien la acompañe en su empoderamiento. Yo creo que no desde el paternalismo, evidentemente, pero sí que se necesita un acompañamiento de una forma integral. Yendo un poco por esa línea, ¿qué elementos de cooperación consideras que están como desconectados de la realidad migratoria africana? A ver, yo para mí, siempre cuando se habla de la cooperación, sí tengo que ser sincera, muchas veces lo he visto como muy vertical, no como horizontal, ¿no? Es como si ha habido siempre un guión donde se dice que para poder hacer la cooperación en África hay esas líneas, no se mueve de esas líneas. Es igual también como aquí. Cuando llegamos aquí en España, hablo sobre todo del colectivo africanos, es como si el peligro de la historia única, es como si considera que todas las personas africanas o no tenemos estudio, entonces nos diseña un guión como para la gente analfabeta. Yo creo que tiene que empezar desde allí. No tener prejuicio para poder trabajar con las personas, sino tener a esas personas en el centro, que su bienestar prima, porque aquí estamos hablando de los derechos humanos. Primero, meter a esas personas en el centro para poder diseñar conjuntamente con esas personas. No hacer todo para ellas, sino hacerle partícipe de todos esos programas, yo creo, desde las necesidades expresadas. Muchas gracias. Sí. Bueno, José María, justo que te tenemos ahí, tú te mueves entre Madrid y Senegal y colaboras estrechamente con Nicole, y uno de los jóvenes que está enfermo en Senegal ahora fue atendido en Madrid, que está actualmente en la casa de Carubí. ¿Cómo valoras este proceso de acompañamiento y de integración? Bueno, me voy a extender mucho más, ya sabes que soy muy pesado hablando. Yo creo que uno de nuestras señas de identidad como Yacar África es colaborar con todas las organizaciones, porque yo creo que la unión hace la fuerza, ¿no? Este lema tan repetido, pues es verdad. Entonces, nosotros en Senegal trabajamos muy en red con otras ONGs, por ejemplo,
Nosotros acabo de venir de una misión sanitaria en Senegal, de ahí pues resulta un montón de niños que hay que operar, entonces tenemos una relación con una ONG que se llama Hope and Progress, que opera en Senegal y nos opera a esos niños. Tenemos una relación con Azul en Acción, que es una ONG que opera cataratas y atiende problemas oftalmológicos. Este año hemos empezado una colaboración con WOW, que es otra ONG que hace temas sobre todo de odontología, etcétera. Y bueno, nos faltaba un poco la pata española, y bueno, también traemos niños a operar de Senegal a España, los casos más graves. Aquí tengo a Ousmane, que es el que está haciendo de cameraman, la mayor que es prueba. un niño que trajimos hace 9 años, con una tetralogía Fallot, que es un problema cardíaco grave. Y bueno, yo echaba de menos esta colaboración en España porque en el caso de Ousmane se siente muy senegalés. Y yo le tenía metido en una casa, nada menos que un chaletazo en Mirasierra, pero notaba como un poco desubicado. Él se siente senegalés, él si no fuera porque necesita una medicación permanente, él le gustaría estar en su pueblo. Y un día pensando cómo podría resolver esta situación y tal, de pronto se me encendió la bombilla y llamé a Nicole. Y le dije, Nicole, ¿qué tengo que hacer para que Ousmane pueda vivir con vosotros? Y la respuesta de Nicole fue, nada, mándamelo. Y así fue. Y un día aparecimos Ousmane y yo en la casa de Caribú, ahí en el barrio del Pilar. Alguien podía pensar que el trauma de pasar de un chalet con piscina en Mirasierra al otro lado de la avenida Arturo de Herrera Oria, en un piso normal de aquel Pilar, podía ser traumático, pero para Ousmane yo creo que ha sido fundamental, porque él ahora vive con unos chicos africanos, ha vuelto en cierto modo a su religión, que yo, bueno, pues no es la misma que la mía, pero evidentemente la respeto de manera absoluta, y come la comida de allí, y yo siento que está mucho más integrado. Evidentemente, aquí tiene unos cuidados médicos que allí no puede tener, y para mí la relación con Caribú, pues igual que ha citado antes con Hope and Progress, con Azul en Acción, ahora queremos empezar con Cirujanos en Acción, un proyecto en Kedugu para operar cualquier cosa allí y tal, son fundamentales. Lo mismo, por ejemplo, el año pasado tuvimos un proyecto con la Fundación ICAI, que nos formamos aquí 3 ingenieros senegaleses en temas de energía solar. Estos 3 ingenieros ahora han montado una empresa en Senegal y hacen todos nuestros proyectos de los paneles solares que antes hablabais, nos los hacen chicos senegaleses que se han formado aquí en ICAI. Y no solamente esos, ahora están trabajando para otras ONGs con las que les hemos puesto en contacto, y también proyectos locales. El chico está en Kedugu, pues está en la empresa de energía de Kedugu, y allí hay unas pequeñas centrales solares y es el que lleva el mantenimiento de estas empresas solares. El trabajar en red en África es fundamental. Nosotros hacemos muchas cosas muy variadas, salud, educación, huertas, pequeños proyectos, pero no podemos llegar a todas partes. Entonces, el trabajar allí con ONGs que trabajan allí y en Madrid con ONGs como Caribú es fundamental, porque entre todos, como ya digo, hacemos la fuerza de poder ayudar todo lo que podemos. Justo ahora estabas hablando de todos los procesos, de los proyectos que hacéis de formación y formáis allí y aquí a la gente que tenéis aquí también. ¿Cómo gestionáis la gente que formáis aquí y quieren volverse a ayudar? Vamos a ver, nuestra filosofía fundamental, yo la pregunta cuando la vi estaba un poco por impugnarla, ¿no? Porque nuestra filosofía fundamental es que la gente que formamos en Senegal vierta ese capital humano que hemos invertido en él en el propio Senegal. Entonces, esa es nuestra... No porque no queremos que vengan migrantes, es una cuestión que no tiene nada que ver. Si algún día se tiene que ir Ousmane, que espero que algún día se vaya completamente curado, pues será para mí un shock. Sino simplemente porque creo que es fundamental que la gente pueda desarrollar una vida digna allí. Entonces, formamos gente para que pueda trabajar allí. He puesto antes el ejemplo de los 3 ingenieros que hemos formado aquí en energía solar y que ahora viven más que dignamente en Senegal porque desarrollan sus propios proyectos. Podría hablar de los enfermeros que hemos formado. Todos están prácticamente trabajando en hospitales de Senegal, fundamentalmente en el hospital de Kedugu, pues que es un hospital de nueva planta que era un cascarón, dentro no había nada, era un cascarón vacío.
Y prácticamente lo estamos llenando con nuestros enfermeros formados en Dakar, con una buena formación y que están todos trabajando allí. Lo mismo está pasando con los ingenieros agrícolas. El primer año lo dedican a ayudar en las huertas de las mujeres, pero luego casi todos están colocados en la Empresa Nacional de Algodón, en la Empresa Nacional de Arroz, o tienen sus propias explotaciones, han montado sus propias explotaciones. Nuestro objetivo en la formación es intentar que la gente formada tenga una vida digna allí, y otro objetivo todavía más importante para mí es que se conviertan en líderes locales. Creo que el desarrollo funciona mucho con la gente que tira del carro, ¿no? Entonces, estos chicos que tienen una formación, yo creo que son los ideales para, en sus propios pueblos, en Abibu, por ejemplo, hemos hablado antes, pues allí hemos tenido a Caramba, que era un ingeniero, este año tenemos a Ramatulay. Pues en Abibu, como consecuencia de que hemos tenido un ingeniero que se ha formado allí, hemos hecho una huerta. Este año, yo creo que no llegaste a verlo, pero hemos hecho un chateau, o sea, un depósito elevado, porque había un conflicto entre las señoras que querían lavar con el pozo y las señoras que querían regar. Entonces, para resolverlo, hemos hecho un depósito elevado de 5.000 litros, que es lo primero que se llena cuando los paneles empiezan a funcionar, con el que las mujeres lavan. Y luego el resto se utiliza para llenar los aljibes, con el que las mismas mujeres, allí las mujeres lo hacen todo, ha dicho muy bien Miguel, riegan, ¿no? Entonces, y hemos arreglado el centro de salud. Es fundamental el que un ingeniero, un señor formado que conoce su comunidad y que sabe cuáles son los problemas que tengan, se convierta un poco en los líderes y nos pida cosas. Y nosotros lo que queremos es que nos pidan cosas y en la medida que podamos atenderlas, hacerlas, ¿no? Entonces, es fundamental para mí la formación y cómo gestionamos, intentamos que esta gente tenga un futuro en su propio... Intentamos formar, ahora ya la última que está, ya no sé cómo nos va a salir, es que hemos formado unas chicas, 2 chicas excepcionales en informática en Senegal, y las queremos traer aquí este verano a hacer un curso de inteligencia artificial. No sé para qué les va a servir, pero vamos a hacerlo y a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, hoy día está de moda, allí probablemente en Senegal no hay nadie que sepa de inteligencia artificial. Vamos a traer, ya digo, 2 chicas, una de ellas será la más lista, el expediente número 1 de la región de Kédougou, Oulématou, y si podemos nos la traeremos este verano para que haga un curso de inteligencia artificial junto con Khadija Sedicora y que, bueno, pues que consigan, no sé, avanzar con eso en su propio país, no aquí en España, sino en su propio país, en Senegal. Pues nada, quiero daros las gracias por haber participado en la mesa y creo que todos queremos daros las gracias por vuestro compromiso. Y bueno, quiero dirigirme un poco como Eduardo a todos los estudiantes que estáis aquí, porque en el 2026 también se tienen previstos proyectos en Senegal, sobre todo en la gestión de Kédougou, que es donde estuvieron ellos también, que es de abastecimiento, saneamiento, que son las letrinas. No os imaginéis un proyecto increíble porque al final se hace con cosas que hay allí. Un diseño de pozo y el desarrollo justo de la huerta comunitaria, que eso es súper importante, que yo creo que no eres consciente de lo que ayudas hasta que no estás allí, así que os animo a todos los que estáis aquí presentes que si os apetece pues os apuntéis. Muchísimas gracias. De diálogo en la que nos vamos a centrar en el proyecto desarrollado este año en Perú. Nos acompañan Javier Martín Nieto, subdirector general de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, María Tabueña Clua, jefa de área de integración de la Comunidad de Madrid, Cristina Ruiz Martínez, directora de Acciona ORG, con amplia experiencia consolidada en proyectos hídricos y energéticos en Perú, Paul Villegas Vega, profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Perú, Ana Regaliza Rodríguez y Miguel Rueda Montero, estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, participantes en el último proyecto de Perú. Y modera esta mesa Pablo Azofra, ingeniero civil y estrecho colaborador de la Demarcación de Madrid en proyectos de cooperación en República Dominicana en 2022 y Perú en 2023. ¿Enciende el segundo micro?
Buenas tardes a todos. Bueno, me toca moderar desde el atril, pero bueno, entiendo que eso es bueno, que tenemos muchos ponentes y que vamos a tener mucho que decir. Vamos a ir directamente con los protagonistas de este evento, los estudiantes, y quiero dar paso primero a Ana Regaliza, que desde la UPM ha hecho un proyecto aquí en el marco de Perú. Y nada, queremos lo primero de todo que nos cuentes un poco sobre tu proyecto y los desafíos que te has encontrado en terreno. Pues el proyecto que hicimos en Perú... Ahí está. El proyecto que hicimos en Perú principalmente... se localiza el proyecto en la Sierra de Guaura, en la Escuela de Paracas concretamente, y todo empezó un poco centrándonos en el abastecimiento, y a medida que íbamos recopilando un poco de datos junto con Clara vimos que el proyecto era mucho más grande de lo que habíamos pensado y también incluía incluso el acceso a la escuela, porque el acceso a esta zona era horrible. O sea, estuvimos muchísimo tiempo intentando llegar el primer día. De hecho, allí solo estuvimos al final una noche porque el acceso era muy complicado. Entonces, incluía el acceso, incluía el abastecimiento y también incluía el saneamiento. Son 3 grandes retos, sobre todo en cuanto a desafíos que me dices que me he encontrado. Lo que comentaban antes, toda la recopilación de datos es muy complicado, tanto desde España como una vez llegas allí. Tuvimos una primera reunión con el alcalde del primer municipio, el más cercano al poblado de Paracas, a la Escuela de Paracas, incluso hablando con el que desarrollaba allí los proyectos. Era muy complicado conseguir planos y datos de toda la zona. Luego, por supuesto, todo el acceso, si ya es complicado llegar andando, en coche era imposible. La falta de servicios, la falta de infraestructuras, la falta de cómo transportar todas esas ideas que queremos llevar allí, cómo transportarlas y cómo ejecutarlas allí, eso era muy complicado. Y sobre todo eso, dándole el punto social, que es de lo que estamos hablando un poco aquí todos. Nosotros estamos acostumbrados a toda la parte técnica, pero también incluir esa parte social pues era un reto también para nosotros, claro. Y hablando de hecho de la parte social, también tú has vivido muy de cerca, digamos, el proceso migratorio peruano desde la sierra, pasando luego por San Juan de Lurigancho hasta el CEPI de Chamartín. ¿Qué crees que has aprendido con ese recorrido? Pues yo no sabía que me iba a enfrentar a todo ese proceso. Fue gracias a que Clara nos fue proponiendo todo el tema del proyecto en San Juan de Lurigancho y luego la visita a CEPI de Chamartín. Pues vivimos eso, la Sierra de Guaura vivimos un poco como el origen, la gente que vive allí, las municipalidades que hay allí, las casas están muy dispersas y vimos el problema real, pero ellos querían vivir allí. Tuvimos muchas conversaciones relacionadas con esto y ellos quieren seguir allí. Entonces vimos ahí un poco como el origen. Luego fuimos a San Juan del Lurigancho, que es una zona a las afueras de Lima, y vimos cómo toda la gente de la sierra, de la selva, incluso de la costa, se va a San Juan del Lurigancho a intentar crear una nueva vida en un entorno urbano muy, muy, muy complejo. Lo estuvimos viendo allí. Y luego ya por último en el CEPI de Chamartín, donde ya vemos todo el tema de la migración, toda la complejidad que conlleva, que parece como que es un simple viaje y por supuesto que no lo es. O sea, eso también nos ayuda a que los proyectos que queramos hacer veamos ese punto social y toda la complejidad que conlleva. Muchas gracias, Ana. Y también queremos conocer, por supuesto, de la mano de Miguel Rueda, también estudiante de la UPM, su parte del proyecto, que nos cuentes un poco. Y también sabemos que has trabajado con 2 estudiantes de la Universidad de allí de Lima en un proyecto paralelo y bueno, que nos cuentes un poco qué os habéis aportado mutuamente. Hola, ahora. Pues nada, como ya decía Ana, nosotros no sabíamos muy bien qué nos íbamos a encontrar allí. De hecho, como ya decía ella, la reunión que tuvimos con la persona encargada de construir todas las infraestructuras que tienen en la zona, nos comentaba pues que tenían pensado hacer muchos proyectos, muchas cosas y demás, y luego cuando llegamos hasta allí, que fue un reto,
nos encontramos una situación un poco diferente a la que nos imaginábamos. Y la verdad que es un reto, el abastecimiento, el saneamiento, la accesibilidad, porque, como ya digo, o sea, llegar hasta allí ya es complejo. O sea, para que os hagáis una idea, nosotros llegamos en burro y en caballo. O sea, fue un gran reto y bueno. Y lo que comentas de cómo fue la cooperación con las dos estudiantes de allí de Perú, pues la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, porque al final, como ya se ha comentado aquí, nosotros tenemos una visión un poco pues europea y ellas pues nos aportaban otro punto de vista, ¿no? A lo mejor nosotros nos fijábamos un poco más en el tema técnico, pero ellas nos aportaban otra visión y nos hacían entender cómo se organiza allí la gente, la importancia que tiene cada uno, el rol que tiene cada uno. Todo eso la verdad que es fundamental para llegar allí y te lo hace muchísimo más fácil el entenderles a ellos, porque lo más importante para nosotros y nuestro principal reto era entender qué era lo que ellos necesitaban. O sea, nosotros íbamos allí a decir, vale, ¿qué necesitáis realmente? Y cuando sepamos eso, pues ya vamos a pensar y vamos a actuar en qué soluciones técnicas podemos dar dentro de lo que podemos hacer. Muchas gracias, Miguel. Una vez más vemos que es muy importante la colaboración, la cooperación con el destino, porque si solo pensamos en nosotros no llegaríamos a ningún lado. Muchas gracias. Sin perder de vista los proyectos, quiero que conozcáis primero a Javier Martín Nieto, subdirector general de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid. Y tengo entendido que queréis reforzar un poco el papel de las ONG, tanto en Madrid como en los destinos, y me gustaría saber qué aportan entidades pues, como las que tenemos aquí, como Caribu, el CEPI, ONGs peruanas, y qué valor añadido buscáis que puedan aportar en proyectos como este. Hola, buenas tardes. La idea desde el principio que que empezamos a trabajar en este proyecto, y como también ha dicho antes Laura, era sumar a la mayor cantidad de actores posibles, ¿no? Salir de lo que es la cooperación más tradicional, financiando proyectos, que es una cooperación que tiene que existir porque tiene mucho valor, financiando proyectos a una ONG que también trabaja, una ONG española que trabaja con una ONG en terreno, pero intentar sumar a más actores. Yo creo que sumar a más actores, también lo decía antes José María, lo que hace es enriquecer. O sea, al final todos somos un granito de arena o una gota de agua en la cooperación con las necesidades que hay, pero todos tenemos la obligación de salir de nuestra administración, de nuestra entidad y de lo que hacemos nosotros, intentar colaborar con los demás. Y no es fácil, ¿no? Trabajar con ONGs aquí... En la idea que teníamos en este proyecto se trataba de que los estudiantes que van a viajar también conozcan cuál es la realidad de la migración aquí, ¿no? Personas que han tenido que dejar su lugar de origen siempre o en la inmensa mayoría de las veces sin querer, porque se han visto forzadas o porque no pueden vivir allí. Y cómo se encuentran esas personas aquí, ¿no? La idea era que al final también tengamos ese conocimiento. Antes hablaba de humanizar, ¿no? Efectivamente. Yo creo que... Y es muy importante cuando personas jóvenes se encuentran con otros jóvenes que están aquí. No cuando los adultos vamos a dar una charla o vamos a contar no sé qué, ¿no? Que se conozca esa realidad. Y luego están las ONGs en terreno. Claro, las ONGs en terreno, por ejemplo, en América, en Perú, quienes estado, pues los que hemos estado allí, sabemos que hay ONGs que llevan muchísimos años trabajando allí, que conocen la cultura, que conocen la costumbre, que conocen las necesidades, ¿no? Y es fundamental trabajar con ellas, porque al final, ahora también se comentaba aquí, ¿no? O sea, nosotros podemos tener una visión europea, que es una visión distinta, ni mejor ni peor, a la que hay allí. Y, por tanto, si vamos a trabajar o vamos a cooperar todos allí, es importante que tengamos en cuenta esa parte. También las autoridades locales, ¿no? Las autoridades locales que hay allí, yo creo que es importante trabajar con ellas. Nosotros el año pasado visitábamos
cerca de San Juan de Lurigancho, Chosica. Lo hacíamos con el alcalde allí, veíamos proyectos que se habían hecho desde el Ayuntamiento de Madrid desde los años 2000, que siguen funcionando y que siguen funcionando gracias también a las comunidades locales de allí, que después de que hay un territorio o después de que se ha hecho una inversión o se ha hecho un equipamiento, lo siguen manteniendo durante muchos años. Entonces, al final, lo mejor de estos proyectos es intentar sumar a la mayor cantidad de actores. Esto no es fácil, las administraciones somos como somos. El otro día nos reuníamos con Clara, tenemos que poner todo en marcha, luego a la pobre la machacamos con lo que tiene que presentar. Pero bueno, hay que hacer el esfuerzo, tratar de simplificar y sobre todo intentar utilizar esto como proyectos pilotos, como experiencias que podamos replicar, ¿no? Pues me gusta esa opinión, creo que todos la compartimos, luego retomaremos esa idea. Aunque te quería recomendar un poco también rápidamente, cambiando de tema. Bueno, has hablado un poco de las entidades públicas, de hecho sé que llevas muchos años trabajando como funcionario público en el ayuntamiento y pasando por diferentes gobiernos, y me surge la duda de, bueno, actualmente estamos en un paradigma de ideologías políticas muy marcadas. Creo que todos compartimos que la cooperación no es una cuestión de ideología, debería haber cooperación sí o sí, gobierne quien gobierne. Imagino que vosotros tenéis esa mentalidad. ¿Cómo afrontáis eso? ¿Cómo cumplís vuestros objetivos independientemente de la agenda política que toque? Pues mira, yo te puedo contar mi experiencia personal. Yo empecé en el 2015 en cooperación, desde entonces 3 gobiernos municipales de distinto signo político, ¿no? Yo creo que la cooperación no es de nadie, la cooperación es cooperación, ¿no? Y nosotros, que ahora estábamos embarcados en hacer la estrategia nueva de cooperación del Ayuntamiento de Madrid y con todo el maravilloso equipo que tengo, trabajábamos en qué hacemos, ¿no? Y tratábamos de bajarlo a lo sencillo, al terreno. Al final somos un municipio muy grande, pero somos un municipio. Municipios hay en todos los sitios, se llamen como se llamen. Y tratábamos de dar esa impronta de municipalidad, de lo local, a esa cooperación. Y tratar de llevarlo a la parte que suele presentar menos problemas, que es la parte técnica. Al final aquí lo hemos hablado, o sea, vamos a ir a Senegal a hacer una letrina o vamos a ir a Perú a intentar mejorar un acceso. A nosotros nos toca trabajar esa parte. Cuanto antes hablábamos de sumar actores, cuanto más actores sumemos, mejor. Cada uno será de un sitio y cada uno será de una ideología. Y si trabajamos muchos diferentes, universidad, estudiantes, ONGs de aquí, de allí, autoridades locales, trabaja sobre proyectos concretos. Yo creo que hay que tratar también de hacerlo sencillo, huir de esto, del lenguaje también a veces altisonante de la cooperación, ir a lo sencillo, a que la ciudadanía entienda lo que se está haciendo, entienda que cuando se está trabajando en cooperación se está haciendo una letrina, se está haciendo un camino, etcétera, ¿no? Y al final, cuando se trabajan en proyectos técnicos y sobre todo cuando se trabajan en proyectos ilusionantes, no suele haber mucho problema, gobierne con quien gobierne, ¿no? Otra cosa es el ruido, que efectivamente, pues dependiendo del momento, y antes se decía en la mesa anterior, ahora hay el que hay y hay que convivir con él, pero bueno, ese está en otro nivel. A nosotros nos toca la parte que nos toca, ¿no? Que es el trabajo diario y el hacer buenos proyectos, seguirlos, demostrar los resultados. Antes hablaba aquí de otra cosa que era muy importante, ¿no? Por ejemplo, que los estudiantes que estáis trabajando aquí, cuando volvéis de hacer estos proyectos, hagáis incidencia. Incidencia ante otros estudiantes e incidencia política. Sois vosotros quienes tenéis que decirles a nuestros concejales y a nuestros políticos que hay que hacer esto. Yo os lo puedo decir todos los días, pero tendré el éxito que tenga. Cuando se lo decís vosotros es radicalmente distinto. Entre otras cosas porque sois votantes, pero también les gusta oírlo. Entonces, hay que hacer esa incidencia. Me parece muy bien. De hecho, el enfoque de centrarnos en la parte técnica es clave para quién va a decir que no a dar agua a los más necesitados, ¿no? Muchas gracias, Javier.
Y bueno, antes hablábamos del tema de la migración y quien creo que también ha vivido muy de cerca la migración peruana ha sido María Tagüeño, jefa del área de integración de la Comunidad de Madrid, y en concreto me interesa en el tema del CEPI de Chamartín, que acompañáis a una comunidad peruana muy numerosa. ¿Qué servicios ofrecéis y cuáles son las principales necesidades que detectáis en esta población? Buenas tardes a todos, gracias. Pues bueno, lo que se hace en la red de CEPIs de la Comunidad de Madrid, no solo en el CEPI de Chamartín, que ya lo habéis conocido, os invito a que conozcáis los 7 CEPIs más que tenemos en Comunidad de Madrid, pues lo que se hace es una labor integral de acompañamiento desde los primeros pasos en España hasta los procesos de nacionalización, ¿no?, de las personas. Hacemos una labor tanto de asesoría individual, jurídica, social, laboral, psicológica, y hacemos una labor de atención grupal, de actividades grupales que van desde talleres de búsqueda de empleo hasta actividades culturales, informática, idiomas para el empleo también. Hacemos también mucha incidencia en la conciliación, pues tenemos apoyo escolar a niños que vienen con un currículo diferente y que tienen que adaptarse al sistema educativo español. Entonces, bueno, hacemos una labor integral y muy valiosa dentro de la Comunidad de Madrid. La red de CEPIs pues, es donde se sustenta la política de integración de la Comunidad de Madrid. Y hacemos una labor que tratamos de que llegue a todos los inmigrantes que están en Comunidad de Madrid, sea cual sea su situación, ¿vale? Los CEPIs están abiertos a todos, sea que estén en situación regular o irregular, y son recursos gratuitos de la Comunidad de Madrid. ¿De acuerdo? Nadie tiene que pagar nada por beneficiarse de los servicios que ofrecen, ¿no? Entonces, bueno, la comunidad peruana, bueno, ya sabéis que es una de las comunidades más numerosas. Se ha recibido muchísima inmigración peruana en el año 2025 y sigue en aumento. Y sabéis que, bueno, que Perú también es uno de los países receptores de la política de cooperación de Comunidad de Madrid, de los países prioritarios y que más financiación reciben de la cooperación al desarrollo de Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, es una comunidad muy numerosa y ya os digo, en el CEPI se hace una labor desde que llegan a España, sea cual sea su situación, hasta que pasan hasta por procesos de nacionalización, etcétera, o de regularización administrativa, se les apoya también. Sí, por lo que veo es donde se materializa toda esa política migratoria y donde se produce la realidad de adaptar a los inmigrantes aquí a esta sociedad. Muy bien, también hemos hablado mucho de colaboraciones entre diferentes actores y quería preguntarte si de alguna forma podemos ayudar, qué se podría incorporar a vuestro programa para mejorarlo o fortalecerlo. Pues retomando lo que comentaba nuestro compañero, pues aprovechar los estudiantes que estéis aquí y demás, y profesores que estáis liderando estos proyectos, en apoyaros en la red de CEPIs para divulgar vuestros resultados y también para divulgar los proyectos en sí, para que la realidad de estudiantes, que ya hay muchas segundas generaciones aquí que están estudiando como vosotros en vuestras universidades, entonces acercarles también esta realidad de los CEPIs para que sea un altavoz. Son una red que tenemos 8 CEPIs, tenemos 4 en Madrid capital y 4 en ciudades de norte y sur de la Comunidad de Madrid, Alcalá de Henares, Collado Villalba, Leganés, Alcobendas, y tenemos 4 en Madrid capital. Son una red que tenemos. En todos ellos hay un aula magna que se puede utilizar para dar visibilidad y para continuar pues esa labor importante que todos habéis resaltado de que tiene que llegar el conocimiento también a sus países de origen y que todo lo que hayan podido aprender aquí y sus experiencias aquí pues también son valiosas en sus países de origen, ¿no? Como
como el resultado de un proyecto migratorio de éxito, ¿no? También lo han comentado otros compañeros, la población inmigrante viene con una mochila y muchas veces con una necesidad importante de demostrar que ha merecido la pena, ¿no? Todo el esfuerzo que han hecho por llegar a un nuevo país, integrarse y cambiar sus vidas, ¿no? Pues a lo mejor que eso tenga otro efecto de devolver hacia su país pues todo lo que ha supuesto su proyecto migratorio en España, ¿no? Esa conexión de segundas generaciones que están ahí y que van a estar, seguramente ya están muchos de ellos, graduándose con todos vosotros, ¿no? Pues esa es mi reflexión hoy, que os apoyéis en la red de CEPIs y que la utilicéis para dar visibilidad y para compartir todas vuestras experiencias, ¿no? Y llegar a muchos jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Que es muy importante que conozcamos todos cuál es la cooperación que se hace en España. Pues muchas gracias, María. Apuntaros los profesores de la Escuela Caminos que hay que hacer alguna colaboración con los CEPIs. Bueno, seguimos con Cristina Ruiz, directora de Acción a ORG. Bueno, quería decirte lo primero, que conozco de primera mano la organización y sé que hacéis una gran labor en cuanto a proyectos de agua, saneamiento, energía, pero retomando un poco el tema de las colaboraciones, justo en este contexto que estamos ahora de juntarnos diferentes actores, ir un poquito más allá. De hecho, aquí estamos Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, estudiantes, Universidad de Perú, ONGs. ¿Habéis colaborado alguna vez o tenéis pensado colaborar y hacer como un ecosistema de más actores? Y si puede ser sobre todo en Perú, me interesaría saberlo. Bueno, ya crear un ecosistema nosotros es bastante ambicioso. Ser parte de un ecosistema sin duda. O sea, la verdad que un poco lo que comentábamos antes, si las necesidades en cooperación y en ayuda humanitaria cada vez son mayores y los recursos disponibles de ayuda al desarrollo son cada vez menores, pues sin ninguna duda tenemos que unirnos, o sea, tenemos que encontrarnos para que pues eso, los recursos que tenemos, las capacidades que tenemos, pues generen el mayor impacto. La verdad que nosotros, la Fundación desde que se creó en el 2008 siempre hemos tenido un enfoque multiactor, ¿no? Cuando llegamos a algún país y luego en el trabajo que hacemos a lo largo del tiempo siempre buscamos esa coordinación con administraciones públicas en el alto nivel, pero también en el nivel más local, con las representantes locales, tradicionales, con las comunidades y con las propias personas que serán, si así lo desean, beneficiarias de nuestros programas, ¿no? Con la idea de, oye, pues que estemos todos alineados, que estemos todos informados, que cada uno pueda poner su mejor saber, su mejor hacer y sus mejores recursos para que los proyectos pues salgan adelante. Hemos materializado alianzas concretas con otras organizaciones. Hace ya más de una década en México conseguimos pues establecer una de estas famosas APPDs, ¿no? Que como decía Laura, pues están muy en boca de todos, pero luego son muy difíciles de materializar, ¿no? De acabar firmando para que luego se puedan ejecutar, pero bueno, ahí tuvimos esa oportunidad con la cooperación mexicana, la cooperación española, el Gobierno del Estado de Oaxaca y la Fundación en México, y bueno, pues a través de esa alianza conseguimos electrificar a 7.500 hogares de Oaxaca que no tenían ningún tipo de acceso a la energía, ¿no? Con lo que eso sabemos qué significa. O sea, es una palanca pues, para la educación, para el desarrollo, un servicio básico sin ninguna duda. Otras alianzas, formamos parte de la alianza ASIRE, que fue la primera alianza humanitaria multiactor, ¿no? Donde formábamos parte pues empresas privadas, la cooperación española, el ITD, que es un instituto de la Universidad Politécnica para llevar también accesos a energía en Etiopía, campos de refugiados y sus comunidades de acogidas, ¿no? También, sin duda, un reto, pero bueno, luego verlo materializado en un contexto tan difícil, dices, menos mal que estábamos los 5, porque si no, a lo mejor en contextos tan difíciles habrías desfallecido, ¿no? Y luego, pues,
no sé, con Acción contra el Hambre, también tenemos alianza para trabajar en acción humanitaria. Hemos desarrollado una herramienta que ayuda a los actores humanitarios a calcular su demanda energética cuando están en operaciones en terreno. Tenemos una cátedra desde hace ya bastantes años con telecomunicaciones de la Politécnica y sin duda, pues bueno, otras iniciativas que pueden ser pues quizás pegadas a proyectos, ¿no? Como las que hemos vivido pues, en el año pasado y en el anterior con el Colegio de Caminos, pues ahora apoyados también con Ayuntamiento de Madrid. Colaborar es absolutamente necesario y sin ninguna duda pues potencia el impacto que podemos hacer mucho más allá de lo que conseguimos de manera individual. Así que lo hemos hecho, lo hacemos y esperamos seguir haciéndolo. Sí, muy buenos ejemplos y muy importante el matiz de que las alianzas siempre son buenas, pero hoy en día con menos recursos todavía más. Y cambiando un poquillo de tema, hace un par de años participaste en un foro Mujeres Rurales, un reto adicional para la cooperación al desarrollo, y comentabas que en contextos donde trabajáis en situaciones de pobreza extrema, se agrava todavía más esa desigualdad en base al género. ¿Cómo apoyáis esto al papel de las mujeres en estos contextos? Bueno, pues como vosotros habéis vivido en entornos donde trabaja la Fundación, fundamentalmente estamos en lugares que se denominan última milla, ¿no? Pues los que están más alejados, más difícil de llegar, comunidades aisladas, las casas además muy dispersas, y son lugares donde no tienen acceso a la energía de ningún tipo y si no ha llegado la energía, no ha llegado el agua, no ha llegado el saneamiento, ¿no? Entonces, en esos contextos tan vulnerables donde los servicios básicos no están cubiertos, las que más penalizadas están, sin ninguna duda, son las mujeres y las niñas, pues son las que normalmente son las responsables de todas esas tareas del hogar. Con lo cual dejan de dedicar tiempo al estudio, a sus tareas, a su ocio, a desarrollar una cierta economía propia, porque tienen que atender ese acceso a servicios básicos que no tienen en el hogar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros siempre le damos como mucho foco a ese problema, primero con un diagnóstico. El rol que ocupan mujeres frente a hombres en la sociedad es una construcción social. O sea, esto cada sociedad lo define y lo primero que tenemos que hacer y hacemos es entender cuál es ese rol, para que luego en esa fase de diagnóstico de ver, oye, ¿cuál es el problema que tú sientes que tienes y cuál sería la solución a ese problema? Ser capaces de darle voz a las mujeres y que ellas también puedan decir cuáles son sus necesidades, ¿no? Lo comentaba antes alguno de los estudiantes, ¿verdad? Tocas a la casa y te abre el padre, ¿no? Normalmente el hombre que lidera, pero no hay que dejar de escuchar a las mujeres porque ellas pueden tener necesidades diferentes. Entonces, siempre las ponemos en ese centro de saber qué es lo que ellas necesitan para poder también diseñar las soluciones para ellas, para las mujeres adultas, también para las niñas y adolescentes, ¿no? También cuando trabajamos saneamiento también ahí hay un componente de higiene menstrual muy importante, hay que buscar los espacios adecuados para que esa comunicación pues, pueda darse en libertad y con honestidad. Un poquito más adelante, cuando ya empezamos a ejecutar proyectos, en todas las comunidades donde trabajamos creamos unos comités. Y en esos comités que elige la comunidad, en la que pues se elige a una serie de representantes que son como nuestra vía de comunicación un poco organizada, ahí sí que exigimos que al menos haya una mujer. En algunos lugares podrían hacer esa participación femenina de manera natural, pero por si sí, por si no, es obligatorio que haya una mujer. Y como proveedores de servicio, cuando llevamos energía, agua, saneamiento, lo que hacemos es, desde la Fundación, llevar un enfoque de servicio, de permanencia. No entregamos las soluciones, sino que las llevamos y nos quedamos en el largo plazo a través de una red de emprendedores que son los que realmente en terreno están resolviendo problemas, solucionando averías, mejorando las soluciones, si esa es la demanda. Pues promovemos que esos emprendimientos estén liderados también por mujeres para darles un espacio también un poco diferencial, ¿no? Una visión de equidad también en los contextos en los que llevamos. Muchas gracias, Cristina.
y vemos que la problemática es la misma en África que en América, con lo cual es muy importante darle solución. La verdad es que me alegra mucho ver que diferentes personas de diferentes experiencias y sectores y demás coincidimos en muchos de, prácticamente todos los argumentos y vivencias y soluciones que creemos que ayudarían a mejorar los contextos. Efectivamente. Gracias, Cristina. Y ahora quiero pasar a presentaros a Paul Villegas, profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Y nada, él quería comentarle que estuve también hace un par de años en Perú haciendo un proyecto precisamente con Acción a ORG, y me encuentro ahora con que vuestra universidad ha publicado un montón de artículos, incluso un libro sobre los servicios de agua potable, servicios públicos de agua potable y saneamiento en Perú, y además en comunidades vulnerables concretamente. Eso nos interesa mucho, cómo podemos nutriros de vuestra experiencia, cómo podéis ayudarnos con vuestra experiencia en estos ámbitos. Gracias. Buenas noches. Bueno, lo primero debo decir que me da mucho gusto volver a escuchar a Miguel y Ana, que tuve la oportunidad, y claramente a Clara, a mediados del año pasado nos encontramos en Lima, así que fue un gusto eso, volver a escucharlos y saber de su experiencia. Ya sobre la pregunta, ¿no?, en particular, esto pasa en la universidad, y yo creo que pasa en muchas universidades. Digo en la universidad a nivel internacional. Al final nos piden papers, investigaciones, hacemos esto en Derecho, en Economía, en Antropología, en Ingeniería, y al final la pregunta es ¿quién lee esos papers? ¿Quién lee esas investigaciones? Bueno, lo mismo de Ingeniería, de Economía, Antropología, en cualquier parte del mundo, pero es muy probable que no nos leamos, a veces no nos leemos entre disciplinas, ¿no? El economista no lee el de jurídicas, el jurista no lee al otro. Bueno, esto pasa, y eso nos lleva justamente a situaciones como esta. Y yo te comentaba hace un momento también que eso pasa en agua, pero yo también lo veo por energía, y tenemos ese enfoque de que a veces se hacen muchos pasos adelante y al final no logramos llegar a los objetivos, pero porque no nos enteramos que al costado están haciendo lo mismo que nosotros. Y esta parte de cooperación a veces en universidades no se logra tan bien, debo decirlo de manera muy crítica, siendo parte de la universidad. Ahora, ya viendo las oportunidades, y yo creo que es muy estratégico el tener la oportunidad de tener cooperación, tener otros agentes, terceros privados, las mismas comunidades y todo lo demás, nos permite tener ya grupos, espacios de discusión donde podamos justamente colaborar. Y ya dicho todo esto, yendo ya a la pregunta, que era la que me decías, ¿cómo así me entero de que hay información en Perú? Si estoy yendo a Perú, bueno, yo en principio abro un poco la puerta desde la universidad. Yo lo decía también a Clara, que en lo que podamos ayudar, yo soy aquí, yo creo que el ente extraño, porque yo soy de Derecho, creo que no sé si hay algún abogado más aquí, y claro, a mí, bueno, perdone, pero sí, en esa lógica sí que es muy positivo si tenemos un poco el enfoque también regulatorio de derechos, qué instituciones se pueden colaborar, qué instituciones tienen fondos para colaborar y no saben cómo utilizarlos. Entonces, claro, a veces este tipo de colaboraciones funciona muy bien, y digo algo, bueno, algo podemos hacer también desde el derecho y aportándola de cualquier manera, ¿no? La que se pueda. O la plataforma que tienen también aquí ya vinculada a ESIT, ¿no? La plataforma PECASH que han justamente promovido el año pasado, ¿no? Me parece, si no me equivoco la fecha hoy. De hecho, yo creo que la gracia es esa, que un ingeniero no tiene ni idea de derecho y nos solucionaréis muchos problemas que nosotros tardaríamos mucho más en arreglar. Y muy importante poder tener ese punto, esa colaboración para directamente coger esa información y llevarla a cabo. Y muy interesante también lo que has dicho, la necesidad de colaboración, que es como si podéis darse el problema de que se haya dado un paso cada entidad, pero en paralelo y solo has avanzado un paso. Sin embargo, si colaboráis, a lo mejor se sumarían todos los pasos en línea y se llegaría más lejos, ¿no? Bueno, pues nada, bueno, por último preguntar rápidamente si te interesaría, o qué pensarías, igual que van estudiantes de la universidad de aquí a la universidad de allí, ¿se ha llegado a plantear a lo mejor hacerlo al revés, que vengan estudiantes de allí aquí a Madrid? Sí, y ahí, bueno, lo que yo justamente estaba pensando un poco en cómo responder esta pregunta, y debo decir que yo creo que en muchas universidades también en la que yo estoy, y diré la Facultad de Derecho en particular, aunque no solamente, seguramente
tenemos ya una apuesta, yo diría que no llega a los 10 años, pero yo creo que está sobre los 6 años ya hemos pasado el lustro, en que señores o señoras, señoritas, lo que fuese, viajan mucho como profesores, como investigadores y más, que esto es algo habitual, pero que ya digo que hace 5 años está muy trabajado ya la consideración de fondos para que los estudiantes de grado también puedan tener experiencias fuera. Entonces, experiencias han tenido ya en estos años, ¿no? En Chile, en Canadá, alguna persona también Corea, eso sí un poco menos, es un poco más complicado, y España también con algunas universidades hemos tenido hasta cursos en que han venido de derecho, 20 estudiantes aquí a estar una semana, a conocer instituciones y más, y claramente lo podemos enfocar con algunos otros temas y creo que sí se puede hacer, definitivamente. Sí, por lo que veo ya existe y se puede avanzar todavía más. Muchas gracias, Paul. Y nada, ya para terminar, agradeceros a todos los que habéis estado aquí contando vuestras experiencias, vuestras ideas. Y al igual que todos, animaros al resto a participar en próximos proyectos que, por resumirlo un poco, en Perú en 2026, en la Escuela de Paracas, se plantea hacer agua y abastecimiento de agua y saneamiento, mejora del camino de acceso a la escuela y una intervención en la olla común en los cerros de Lima para mejorar las condiciones de alimentación. Muchas gracias a todos. Vamos ya con la última mesa. Vamos un poquito mal de tiempo, así que os pido por favor que en esta última mesa seáis concisos. La cuarta mesa, ingenieros de caminos jóvenes que han participado en proyectos de ediciones anteriores. Va a moderarla María Lucía Cueva y los participantes son Eduardo Fernández González, Pablo Azofra, Adriana Crescente, Patricia Gutiérrez y Toni Capó. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Estamos ya en la última mesa de diálogo. Os prometo que esta va a ser la más corta porque las anteriores mesas han sido súper interesantes. Habéis comentado cosas que nos van a servir tanto a los futuros ingenieros de caminos, de canales y puertos que somos, tanto como a todos los que estáis aquí interesados tanto por la cooperación como con el Colegio de Caminos. Y es verdad que en un principio esta mesa era para profundizar aquello que no siempre cabe en los informes, que Laura lo explicó muy bien en la primera mesa de diálogo, las vivencias, los aprendizajes personales que habéis tenido en vuestros proyectos de cooperación y los cambios de mirada que nos llevamos en cada proyecto. Pero como tenemos poco tiempo, creo que lo más interesante es que me hagáis una reflexión tanto de las jornadas que hemos vivido hoy como del proyecto que habéis realizado. Así que si os parece bien, os voy pasando el micro y me comentáis una reflexión cortita, ¿vale? Nada, bueno, yo de todos los proyectos que he hecho, justo este año no, pero diría que cambios muy pequeños generan un impacto muy grande. Comentaba Adriana que parecían que no son proyectos muy grandes a nivel que cuesta poco llevarlos a cabo y poco dinero, pero sin embargo generan un impacto muy grande en la sociedad. Bueno, Patricia y yo fuimos juntas al proyecto de Senegal y la verdad que quiero hacer como mención en una reflexión justo lo que hablaron antes de que parece cuando yo contaba que iba a ser letrinas, ¿no? La gente pues decía, no entendían, y yo creo que no eres consciente de lo necesario que es hasta que vas allí y de verdad te das cuenta que puedes aportar ese granito de arena, porque al final tanto niños como mujeres como gente más mayor se tenían, al final está distribuido con pequeñas como casitas unas al lado de las otras, y si no tienes una letrina, igual a las 2 de la mañana tienes que ir a andar, se cortaban, letrinas se les rompían, o sea, hasta que no estás allí no eres consciente de todo lo que puedes ayudar. Por eso creo que es muy importante que estos programas de divulgación lleguen a más gente, porque nos pasaba, siempre nos pasa justo en los proyectos de Senegal, que luego para encontrar a alumnos que quisieran ir es muy complicado. Entonces,
pues me parece que cada año pues mejoramos en eso y creo que el año que viene pues irá más gente y habrá más, más cosillas. No sé si quieres. A ver, yo brevemente, por no repetirme otra vez de todo, aparte de eso de que es una experiencia muy enriquecedora, yo creo que también del tema de la información y eso que se ha hablado de que cuando llegas a un sitio así pues no hay nada, es muy difícil encontrar a alguien que sepa decirte algo de dónde estás, pues estas experiencias también aportan que de esos sitios por lo menos ya hay algo en lo que basarse para la próxima gente que vaya y eso también me parece muy importante. Y nada, eso, que no se sabe cómo es la vida allí, ni nada, ni precios, ni presupuestos, ni, o sea, ni cómo vive la gente hasta que no vas y yo creo que es muy bonito llevarte eso cuando vas. Bueno, yo soy Tony y fui con Edu el año pasado a Kinshasa, al proyecto de Kinshasa en el Congo. Bueno, yo quería destacar sobre todo pues, el contacto con las instituciones que tuvimos ahí, tanto en la embajada, porque pudimos tener un contacto con la embajadora, con Carmen ahí, y pues tener de primera mano la realidad, los problemas, o sea, de la población en general. Y luego, por otra parte, también tuvimos la oportunidad de vernos con la ONU de cooperación ahí, que es una de las instituciones más asentadas para proyectos de cooperación a gran escala. Y la verdad es que, o sea, fue muy enriquecedor porque conocimos tanto los objetivos como los problemas, como las formas que tenían de progresar proyectos que tú lo ves y dices, es imposible que esto salga bien, salga en presupuesto, salga en tiempos. O sea, si ya no es en España, muchas veces dices, o sea, muy difícil. Y nada, luego Edu os contará un poco más, yo creo que del proyecto y... ¿No? Bueno, pues hazla de nada, yo simplemente pues añadir a esto, nada, yo me quedo más con la parte que ya sabéis, porque ya hemos tenido muchas jornadas en las que la verdad que da gusto siempre ver las mismas caras y en estas jornadas yo siempre me quedo con lo de las ONGs locales, con el trabajo en local, porque estas experiencias son muy bonitas, muy enriquecedoras, son maravillosas, te lo pasas muy bien, o sea que también hay una parte divertida, pero es verdad que tienen que servir y en eso tenéis que, tanto la demarcación, que Clara y Isabel siempre lo hacéis ahí a tope, como desde el ayuntamiento, otras entidades que estáis, incidir también en cómo esto tiene que hacer que la persona se implique en lo local, ¿no? Cambiar un poquitín la mentalidad aquí, aunque sea hablar con tus amigos tomando una cerveza en un bar, pero sí que intentar eso. Así que bueno, yo matizar en eso y bueno, y en estas jornadas que la verdad que sirven mucho para también dar a conocer estas experiencias y compartir estos momentos. La verdad es que estoy completamente de acuerdo con todas vuestras reflexiones. Tenemos un minutito, no sé si alguien quiere hacer una pregunta rápida. Ya sabéis que ahora tenemos un espacio en el que podemos hablar todos de una forma pues más cercana y si alguien tiene alguna pregunta, adelante, y si no, pues con esto concluimos las jornadas. Quiero agradecer sobre todo a Clara e Isabel, la verdad que todos los años estas jornadas salen increíbles, a todos los agentes que participáis. Por mi parte me quedo con el CEPI del que ha hablado María, me ha encantado la labor que hacéis y bueno, espero que el próximo año podamos hablar de más de proyectos de cooperación porque haya más personas involucradas, más entidades que quieran participar y muchos más alumnos que quieran adentrarse en esto porque es una actividad preciosa y de verdad que desde el momento en el que lo haces te cambia tu forma de pensar. Muchísimas gracias. Me vais a permitir que enviemos unas palabras de ánimo y cariño a Fernando Ruiz de Gopegui, que es vocal de Junta de Gobierno. No está pasando una buena racha y es un habitual de estas jornadas, así que desde aquí mandarle todo nuestro cariño. Y ya llegamos al final. Agradecer a todos los ponentes, moderadores, instituciones, organizaciones, asistentes, su participación. Y gracias, Clara, porque la cooperación sin ti en la demarcación de Madrid no tiene sentido.
Os invito a continuar conversando en un cóctel que tenemos a continuación y que podéis coger un librito que hemos preparado con un recopilatorio de todas las actuaciones que se han hecho en la demarcación de Madrid en cooperación de 2014 a 2025. Gracias por acompañarnos a este diálogo por proyectos y por seguir construyendo entre todos una ingeniería al servicio de las personas. Gracias.